Buenos días, hermanos. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Este domingo vamos a dar inicio a este culto de aposento alto y vamos a escuchar el preludio atentamente antes de comenzar en actitud de oración y reverencia. Señor, te agradecemos porque nos permites la vida, un día más para estar en tu presencia, y te pedimos precisamente esto, que estés hoy aquí con nosotros, que también disculpes, que perdones nuestros pecados, Señor, en este culto de adoración, perfeccionándonos, sabiendo que tu misericordia es para todos y cada uno de nosotros. Así es de que recibe este culto, Señor, de acción de gracias, Señor, y de adoración para ti. Y te lo ofrecemos con un corazón contrito, humillado, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a escuchar lo que tienes para nosotros, y no nada más escuchar, sino que también ponerlo en práctica. A continuación, hermanos, vamos a escuchar el himno número 74, Cuán grande es Él. Al oír tu voz, el más potente
Muy bien, hermanos, a continuación damos paso a las bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones en voz de la hermana Marcela Magaña Méndez. Pueden sentarse, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí el día de hoy en su casa de oración. El himno que vamos a cantar en el elemento siguiente es: bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvos y nuestra alma siente gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria al que lleve su cruz. Hermanos, a nombre de la Iglesia Manantial de Vida, les damos la bienvenida en este día especial y damos de manera particular la bienvenida a algunos hermanos que tenemos como visitas. Me voy a permitir pronunciar sus nombres. Es Carla Vidal Alpuche, quien se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida, hermana. Si pueden levantar su mano y saludarla. Muchas gracias, hermana. También Carlos Briceño, que nos acompaña también. Por aquí está también. Bienvenido, los saludamos. Cristian Alexis Sánchez Hernández también está de visita aquí con nosotros. Muchas gracias. Ellos vienen de Huimanguillo y vienen por primera vez. Sean bienvenidos. Es un gozo recibirles en esta iglesia. También nos visita Miguel Ángel García Alcocer. Él es cuñado de nuestro hermano Raimundo, está por este lado, si lo podemos saludar, hermanos. Sea bienvenido. Él viene de Cárdenas, igual es la primera vez que nos visita. Muchas gracias. Y así, hermanos, si alguien más está de visita y no lo tenemos aquí en la lista, sea bienvenido a la casa del Señor. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a saludarnos levantando nuestra diestra y ya podemos continuar con el orden de culto. Dios les bendiga. Bendito de Dios, hoy unidos
Damos gracias al Señor por esa obra salvífica que hizo y que nos mantiene unidos como hermanos. Ha llegado el momento de la edificación, hermanos, con la lectura en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Y esta lectura va a estar a cargo de mi hermano Joel Landero Pech. La lectura la haremos en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12, del 1 al 13. Esta lectura la haremos de manera alternada y en el versículo 13 nos unimos todos. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. En la actitud de oración, hermanos, ha llegado el momento de interceder por los necesitados y por las cuestiones que pasan en este mundo. Y esta oración va a estar a cargo del anciano de iglesia, José del Carmen Magaña, que nos va a llevar a Dios por estas peticiones. Dice la palabra de Dios en el Salmo 61, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, que moras en las alturas de los cielos y en todo lugar, gracias te damos, Señor, en esta hora de la mañana, porque tú nos concedes, oh Padre Santo, la oportunidad de venir ante ti, Señor, y exponer todas nuestras necesidades. Porque, Señor, como seres humanos somos vulnerables ante cualquier situación. Pero como dice tu palabra, tú eres nuestra roca a la que podemos acudir continuamente, oh Padre Celestial. Y esta, Señor, agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das. Padre bendito, confiando en tu palabra también que nos dice que no estemos afanosos por nada, sino al contrario, sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, oh Padre Celestial. Señor, queremos interceder en esta hora de la mañana, Señor, por todos los necesitados, por los enfermos, Señor, de tu iglesia, y por todos aquellos que sufren, Señor, enfermedad, dolencias, para que tú, Señor, los unjas con tu bálsamo divino, Padre bendito, y pongas sobre ellos tu mano, Señor, y puedan ellos encontrar ese consuelo, esa paz, oh Padre Celestial, que a veces la enfermedad nos arrebata, oh Padre Santo. Señor, provéeles de todo lo necesario, la asistencia médica, los medicamentos, oh Padre Santo, para que ellos puedan, Señor, ser restaurados, Señor, y te los ponemos en tus manos. Pero también, Señor, oramos por todas las necesidades,
Señor, que están aconteciendo en nuestros municipios de este estado, Padre Santo, porque, Señor, la naturaleza del agua, oh Padre Santo, ha dejado algunos hogares, oh Padre Santo, sufriendo de inundaciones, oh Padre. Te rogamos, Señor, que tú puedas suplir las necesidades de aquellas personas, Señor, pero que también puedas tocar el corazón de muchas personas para que podamos unirnos, Señor, y ayudarlos en estos momentos de dificultad que atraviesan las personas, oh Padre bendito. También te rogamos en esta hora de la mañana, Señor, por mis hermanos, Señor, que están sufriendo persecución en el estado de Chiapas, oh Padre bendito. Te rogamos, oh Padre, que tu Santo Espíritu esté con ellos, que los fortalezca, Señor, y que tú los guardes, oh Padre, de todas acechanzas del enemigo, porque sabemos, Señor, que es el enemigo el que está detrás de esto, Señor, queriendo parar tu obra. Pero tú eres un Dios poderoso, Señor, al que podemos recurrir y es el que nos ayuda en los momentos de dificultad. Señor, ayuda a mis hermanos, pues, protégelos y cuídalos, Señor, y dales el refugio, Padre bendito. En tus manos poderosas los encomendamos. También te rogamos, Señor, por tu amada iglesia Manantial de Vida, que tú, Señor, nos permitas seguir trabajando en unidad, que tú, Señor, nos permitas la sabiduría, el entendimiento, Señor, para hacer tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, pues, Señor, a todos los líderes que están a cargo, al frente de esta iglesia, así como mis hermanos ancianos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, humildad, amor, Señor, para trabajar en tu obra. También, Señor, te ruego por los diáconos de esta iglesia, que tú, Señor, les concedas la fuerza, le concedas, Señor, el entendimiento, la sabiduría, para poder servir en tu iglesia, oh Padre Santo, y hacerlo todo con amor, Padre bendito. Te rogamos por las diferentes organizaciones, Señor, y ministerios de esta iglesia, Señor, a sus líderes, llénalos de sabiduría, dale fortaleza, y que, Señor, todos podamos, Señor, ser fortalecidos para seguir adelante en tu obra, oh Padre bendito. Te rogamos por todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Himno número 47, hermanos. Hay un pastor que a los suyos amó. 247.
Amén. Tenemos a continuación la segunda lectura bíblica en el Antiguo Testamento, 1 Corintios 11, 17 al 34, y está a cargo de Pablo Alexandra Gutiérrez. Si ya lo tenemos, digamos amén. Bueno, vamos a hacerlo de manera alternada y dice la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir al presbítero Walter de la Cruz Angulo, que nos trae el mensaje titulado La controversia sacramentaria. Así oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos tomado dos pasajes como referencia, Señor, de este tema tan importante en la historia de la humanidad cristiana, y reconocemos, Padre Santo, que muchas veces no llegamos a tener acuerdos totales, Señor, sobre el significado, sobre el valor, Señor, de este sacramento en la vida de tu pueblo, en la vida de la iglesia, que a veces lo menospreciamos, que a veces tampoco le damos el sentido y el valor necesario para nuestra vida cristiana. Pero, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a comprender la magnitud de esta doctrina, Señor, en la vida de tu pueblo, y asimismo también nos ayudes a comprender por qué en el pasado también, Señor, muchos líderes protestantes tuvieron desacuerdos, Señor, para no llegar a una unidad en la Reforma protestante. Dirígenos, Señor, en esta hora, guíanos para que podamos poner nuestro corazón, nuestro pensamiento en tu palabra, pero también, Señor, podamos atender al llamado de la historia, Señor, en aquellos puntos o errores que se cometieron, Señor, para comprender este sacramento.
Te damos gracias porque nos das la oportunidad de pensar en ello en este mes en que celebramos ese acontecimiento tan especial para el mundo, para la humanidad, y rogamos, Señor, que nos des comprensión también, Señor, para este tema. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Generalmente hablamos en la Reforma acerca de personajes, de países, de movimientos que influyeron determinantemente en el devenir, en el proceso de estos acontecimientos, y pues es importante recordar una de las doctrinas que llevó prácticamente al pueblo protestante a no poder tener una base de unidad en la fe que profesaron en aquel tiempo. Y estoy hablando, por decirlo así, de Martín Lutero, con Calvino, con Ulrico Zwinglio, que fueron representantes fuertes de países protestantes y que en cierta medida pues agruparon muchos seguidores que de alguna manera esperaban que este asunto se pudiera resolver a través de pues los debates que en aquel tiempo acostumbraban. Pero quiero referirme primeramente a la primera carta a los Corintios, en este capítulo 11, porque el apóstol Pablo comienza con una aclaración muy importante para los corintios, ¿no? ¿Qué es o qué era la Santa Cena ya en aquel tiempo y por qué para Calvino representa un problema serio si los creyentes no llegan a discernir o a entender lo que esta doctrina significa para la vida cristiana, para su fe, para la unidad de la iglesia, de tal manera que nosotros pudiéramos considerar, ¿verdad?, que en nuestro tiempo también debemos recordar y entender por qué realmente nosotros practicamos este ritual y de qué nos sirve o de para qué nos ayuda o qué viene también inmerso en ello. Para comenzar, la carta a los Corintios comienza diciendo que es una iglesia dividida. Hay diferentes grupos en la iglesia, a lo mejor no están peleando entre sí, ¿no?, pero ya de alguna manera tienen divergencias en lo que a lo mejor enseñó Apolos, en lo que enseñó Pablo, en lo que enseñó Pedro y lo que de alguna manera llaman los seguidores de Cristo, ¿no? ¿En qué estaban realmente sustentados estos grupos de tal manera que pudieran llegar a una división? De hecho, la palabra división proviene de la palabra airesis, de donde viene la raíz de la palabra herejía. Dividirse de alguna manera es un asunto de herejía, o que de alguna manera encierra un pensamiento distinto a lo ortodoxo, a lo correcto, y que en este sentido pues nos puede llevar a desviarnos, porque de repente pues a lo mejor nos aferramos a la idea de que para mí, dicen algunos, ¿no?, esto significa esto o aquello. Y no se trata a veces de lo que significa para ti, sino lo que significa bíblicamente, lo que de alguna manera podemos acordar teológicamente y llevarlo a un punto de doctrina y decir, esto creemos nosotros como iglesia. Pero aun cuando a veces llegamos al acuerdo, ¿verdad?, decir, creemos esto como iglesia, y lo ponemos en doctrina, lo ponemos bonito, pues a veces nosotros tenemos nuestras particularidades y decimos, pero es que yo creo esto, ¿no? Pero es que para mí, personalmente, como si fuéramos genios de la doctrina, de la teología, de la Biblia, nos apropiamos de una definición particular y con esa queremos desestabilizar a veces a la misma iglesia, porque andamos promoviendo nuestro punto particular sin que realmente esto vaya a tener un fruto bueno para la vida o para la unidad de la iglesia. Y yo no me aparto de tener puntos particulares y personales, y a veces difieren de algunas cosas de lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, pero son muy personales, muy particulares. Yo le pido a Dios que me ayude a no
andar de lengua larga porque de repente puedo desestabilizar a otros que a lo mejor están creyendo la doctrina que se ha venido transmitiendo y que en cierta medida pues es lo que mejor tenemos para unirnos en la misma fe, en lo que creemos. Pero también es importante considerar, ¿verdad?, que estos puntos particulares nos pueden ayudar a nosotros personalmente a una mayor entrega, a una mejor devoción y a cualquier otra cosa, pero puede también promover o producir una división de pensamiento y por ahí se empiezan a veces las divisiones. Entonces, en el pasaje que nosotros tenemos, Pablo dice claramente, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y esto implica realmente que ya la Santa Cena tenía un punto de exclusividad en cuanto al pensamiento, en cuanto a lo que realmente Dios quería para su pueblo, ¿no? Y esto que él recibió de alguna manera le da autoridad para considerar que lo que se está haciendo en la iglesia de Corinto no ayuda al bienestar de una iglesia que dice en el 1:7 que estaban llenos de todos los dones espirituales. Dios no había escatimado los dones para la iglesia de Corinto, pero estaban siendo usados de una manera, en la división, ¿verdad?, que tenían, de una manera particular, de una manera muy personal, muy para su grupo, y que les estaba produciendo divisiones en los 4 diferentes grupos. Vamos a decirlo así, que el grupo de la derecha tiene el don de lenguas, y ese don de lenguas les servía a ellos para creer que tenían lenguas como angelicales, un lenguaje con el que se entendían perfectamente con Dios y se sentían ya tan elevados, tan maravillosamente bien, que ya no les interesaba la resurrección, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué queremos la resurrección si ya nosotros tenemos el tan alto nivel de hablar con Dios en lenguajes o en lenguas humanas y angélicas, ¿no? Entonces Pablo les pone el filtro, que tienen un problema, su problema es el amor. Ustedes no tienen amor por el grupo que está acá, ni por el que está allá, ustedes se creen únicos. Y por allí dice, bueno, entonces el amor es el filtro de todas estas cuestiones. Pero también podemos considerar, ¿verdad?, que aquí la palabra de Dios está ayudándonos a comprender que hay algo que nosotros debemos guardar, de lo cual no nos podemos apartar, y es lo que hemos recibido del Señor, lo que realmente Jesús vino a expresar, y Pablo lo resume, ¿verdad?, de una manera interesante. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esta parte es la que se va a tomar y que de alguna manera va a producir diferentes interpretaciones, al menos en el tiempo de la Reforma, de tal manera que lo que el catolicismo en aquel tiempo decía y que todavía sigue manteniendo, decía alguien, un sacerdote en una entrevista, que ellos se enorgullecen de que la misa católica tiene al menos casi 1700 años sin variar. Es decir, como ellos son tradicionalistas, dice, se enorgullecen de mantener la tradición intacta desde el año 300, por decirlo así, hasta nuestra era. Ese es un orgullo interesante, importante, pero ¿qué tal si no es realmente lo correcto? Y es esto lo que se va a interpretar aquí también como algo muy necesario para que los corintios regresen a la unidad, regresen a lo que tiene que ver con la comunión. Ellos son un cuerpo dividido, una iglesia dividida. Pablo más adelantito en el capítulo 12 va a hacer hincapié en que la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos somos miembros de este cuerpo.
participamos de todo lo que implica ser un cuerpo. Y como iglesia, cuando yo realmente participo, no teniendo amistad con otro, teniendo a lo mejor mi grupo y otro grupo por acá y otro grupo por allá, como estaban los corintios, entonces no discernimos el cuerpo del Señor, no entendemos lo que implica la unidad del cuerpo de Cristo. Y por esa razón Pablo pues lleva a los corintios a considerar realmente la forma en que están haciendo o que están entendiendo lo que significa la Santa Cena. Ahora vean ustedes, porque nosotros podemos darle, vamos a llamarle así, el valor a la Santa Cena a la forma en que lo celebramos. Pasa con el bautismo, que algunos lo celebran por inmersión y otros por aspersión, otros por ablución, y ellos creen que porque lo celebran diferente, entonces el bautismo cambia de significado, porque ellos representan mejor lo que dice la Biblia, y está representando a lo mejor algo. Con el sumergirte, dice, algunos decían, no, yo te mato, y lo levantan y te resucito en el nombre de Cristo, ¿no? Y estás bautizado. Pero bueno, esa es una cuestión que yo acabo de entender o entender así y expresarlo así, porque quiero justificar la doctrina de del bautismo por inmersión. Y así van a suceder cosas en la historia que a veces no sabemos por qué se dieron de esa manera, ¿no? Entonces, yendo a la historia, quiero poner esto como panorama porque con los corintios, les digo, había un problema. Estaban divididos. Si vas a celebrar la Santa Comunión, donde el cuerpo de Cristo es partido, pero para convertir cada pedacito en un miembro de la iglesia, en un miembro de ese cuerpo e integrarlos como parte de su cuerpo. Y ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo simbólicamente hablando, pero expresado de una manera muy gráfica, donde Jesús va a entregar su cuerpo, que literalmente va a ser, vamos a llamarle, despedazado, y donde Él está infiriendo que ese cuerpo partido realmente es esta iglesia que nosotros estamos pues entendiendo hoy como tal, y de alguna manera pues representa el cuerpo de Jesucristo. Todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando hay Santa Cena y yo como parte de ese cuerpo de Cristo no me presento, implica que yo tengo en poco realmente lo que significa este sacramento, la celebración de esto para la vida de comunión que debe tener el cuerpo de Cristo, pero también teniendo en poco lo que para Dios quiso significar en su pueblo, de tal manera que pudiéramos seguir conmemorando esto para recordar siempre quiénes somos en este mundo. Bueno, resulta que hubo un concilio, un coloquio, le llaman, en Marburgo, y era Felipe de Hesse, le llaman el Landgrave, el gobernante de ese pueblo, el que se inmiscuyó en los asuntos de teología y dice, no es bueno que pues anden así todos con ideas diferentes, y él analizó que podían llegar a un acuerdo. Y habían 15 puntos, redactaron un documento de 15 doctrinas en las cuales tenían que ponerse de acuerdo los grupos protestantes con sus diferentes líderes, y él los reunió el 30 de octubre o del 30 de octubre al 5 de noviembre de 1529. En 1517 Lutero escribió las 95 tesis, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517, y en 1529 ya estaban participando la realeza, los gobernantes en los asuntos religiosos, porque la religión era un asunto de primer orden en aquellos tiempos. Por los luteranos estaba Felipe Melanchthon, Justo Jonás,
por allí habían otro que se llamaba Federico Mecum, y varios nombres allí que son medios desconocidos. Hay uno que se llama Esteban Agrícola, que pertenecía a Augsburgo, y allí estaban representando al grupo luterano. Zwinglio era el otro representante, porque estaban en la zona por allí donde él vivía. Estaba un tal Ecolampadio, Martín Bucero, Rodolfo Calín, Jacobo Sten y algunos otros personajes. Les digo que algunos son conocidos. Cuando uno revisa la historia, hay personajes que hicieron cosas loables en el tiempo de la Reforma. Otros son pues conocidos porque en estos concilios ellos participaron. Entonces, esta reunión realmente produjo buenos resultados. Fueron uno por uno y hasta el punto número 14 pudieron firmar uno por uno, tanto Lutero como Zwinglio. Calvino no estaba ahí en perspectiva todavía, él nació en 1510, más adelante va a poner más orden en cuanto a lo que significa este sacramento, pero es interesante que cuando llegaron al punto número 15, que tenía que ver con el sacramento de la Santa Cena, ahí hubo una revolución. Ahí no se pudieron poner para nada de acuerdo. ¿Cuál fue la razón fundamental? Bueno, según la historia, todavía Martín Lutero no se quitaba de su corazón, de su mente. Para él la Santa Cena o el sacramento de la Eucaristía era un asunto muy, pero muy importante. Y él siempre tuvo una reverencia total para este sacramento, y entonces los problemas que estaban de por medio eran que para los católicos, por considerarlo así, ¿verdad?, las doctrinas católicas tenían elementos que eran discutibles según ellos, ¿verdad? Dice que fue un asunto fundamental para todos los líderes. Estaban de acuerdo, por ejemplo, en que los tres rechazaban la doctrina de la transubstanciación. La transubstanciación quiere o implica que un sacerdote ordenado, católico, por supuesto, romano, tenía el poder conferido en este misterio de la ordenación de transformar por medio de la misa los elementos del pan y el vino en la verdadera sangre y cuerpo de Cristo. De tal manera que en la misa los creyentes, cuando se les daba el pan, porque no se les daba la copa, entonces ellos masticaban el cuerpo de Cristo. De modo que en la misa lo que se realiza es nuevamente el sacrificio de Cristo. Entonces a esto ya con la Biblia de por medio, ellos reaccionan y dicen, no podemos sacrificar a Cristo tantas veces. El sacrificio de Cristo es irrepetible. Y la misa hasta el día de hoy sigue siendo el sacrificio de Cristo real para el católico, porque ellos, según en el momento de la consagración de los elementos, estos se vuelven literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso era necesario masticar para hacer sufrir otra vez a Cristo. Entonces, no sé cómo les suena a ustedes. ¿Suena bien? ¿Esta era la doctrina o esta es la doctrina hasta el día de hoy todavía? Porque mantienen, ahora sí, la tradición desde el año 300, por decirlo así, hasta el día de hoy, y es un orgullo preservar este pensamiento, ¿verdad?, que ha venido caminando, y a veces no importa cuánto tiempo tiene caminando, si es necesario ser corregido, y en 1500, ahora sí que 29, pues en el debate de Marburgo
se van a considerar estas cosas. Y los 13, ¿sí? Estoy hablando también de Calvino, más adelante, van a considerar que esto no es correcto. También estaban en acuerdo, ¿verdad?, en el sentido de que no se debería prohibir el cáliz a los laicos, es decir, también el vino. Nosotros celebramos y damos el vino y el pan, ¿no?, a los creyentes, aunque no les damos vino del bueno, dicen algunos, pero damos vino. En el caso de la Iglesia Católica, ¿se da el vino? ¿Algunos han ido a comulgar allá? Por otro lado, si tú te formas allí, te dan también tu hostia, se llama, ¿no? Te dan la hostia. Entonces, en ese aspecto, dijeron, ¿y por qué no se va a dar? Si Jesús dijo, no, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No hizo diferencia de que la sangre no, porque ese es nada más para el pastor, ¿no? No. Allá el vino de consagrar, yo recuerdo en la prepa cuando estábamos uno que muchos visitaban al sacerdote católico porque les daba, ahí sí les daba las dos especies, les daba, pero pues se echaban nada más el vino de consagrar por ahí los alumnos, porque pues por ahí se tenían esas escapadas y contaban luego lo que hacían, ¿no? Luego también estaban de acuerdo en aceptar que la Eucaristía era una institución divina. Allí estaba la presencia de Cristo. También que era una conmemoración del sacrificio de Cristo, y en la gracia de Dios también, o la gracia de Dios era conferida al creyente. Ahora, ¿en qué diferían los teólogos protestantes en aquel tiempo? Diferían en tres aspectos fundamentales que hacían inviable cualquier posibilidad de unidad entre las doctrinas y por lo tanto, o entre esta doctrina, en sus propios movimientos. La forma en que Cristo se hacía presente en la Santa Comunión. Esa era una de las cuestiones en que variaban el pensamiento. Si dicha presencia era corporal o era espiritual. Segundo, la forma en que el creyente participaba del cuerpo y de la sangre de Jesús, es decir, si se lo comía o si únicamente lo recibía de corazón mediante la fe. Tenían que aclararse todas esas situaciones. Tercero, si todo el que recibiese el sacramento compartía el cuerpo y la sangre del Señor o tan solo aquellos que tuvieran fe. Esto está indicando que desde aquel tiempo, vamos a llamarle así, a ellos les preocupaba por qué a todos. Y pues como las iglesias católicas o los templos católicos están en los parques, uno ve en las grandes fiestas que pues pasan los que quieren. Y si uno conoce a la gente de su pueblo, dice, bueno, ese también va a comulgar, ese también, y sabemos cuántas mujeres tiene, o si toma, o si esto y lo otro. Y en el contexto protestante, pues, según nosotros nos cuidamos de estos vicios, ¿verdad?, de estas situaciones, y pareciera que si alguien anda mal en su vida, se le recomienda no participar. De hecho, Pablo aquí también lo considera, ¿verdad?, que pues tengamos cuidado, nos examinemos primeramente a nosotros mismos, a ver cómo anda nuestra fe, y luego pues participen, de tal manera que no comamos y bebamos para nuestra propia condenación. Entonces, estaba también ese detalle que ellos querían considerar. En sus argumentos interpretaban literalmente las palabras pronunciadas por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta copa es mi sangre, considerando pues que esto era literal, ¿no?, en lo que de alguna manera se pudiera presentar.
Pero, por ejemplo, Lutero afirmaba una presencia real y corporal de Cristo. Yo les decía, ¿verdad?, que Lutero no se pudo separar del pensamiento católico y él consideraba que tanto creyentes como no creyentes participaban de la realidad de las dos sustancias. Para Lutero era para todos, no había que distinguir, ¿no? Que era tan fuerte el impacto de este sacramento que al que lo alcanzara, por decirlo así, aunque no trajera a él ninguna disposición de fe, también le haría bien. Entonces, pues esto era lo que de alguna manera, pues para los demás no aplicaba. Él creía en la ubicuidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la ubicuidad? O la ubicuidad, perdón. Dice Lutero, bueno, Jesús está en todas partes. Es decir, él no afirmaba que por la oración del sacerdote es que pasaba a ser parte realmente del cuerpo de Cristo el pan o de la sangre de Cristo la copa, sino él consideraba que como Cristo está en todas partes, también va a estar en el pan y en un momento dado va a estar en la sangre, en el vino, y esto hacía que participáramos realmente de estos elementos como si fueran reales. Hay una doctrina que se le atribuye a Lutero, aunque en ese tiempo todavía no se llamaba así, que se llama la consubstanciación, y esto implica que el pan está revestido, no es propiamente el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, sino está revestido del cuerpo de Cristo, y lo mismo la sangre, así como esas ¿cómo se llaman? Prendas que dice está bañada en oro, ¿no? Así le dicen, ¿no? Pero no es de oro, dice está bañada en oro, pero no es oro realmente, totalmente de oro, ¿no? Entonces para Lutero estaba así más o menos la cuestión de la consubstanciación, y eso era lo que él consideraba que podía haber en la cena del Señor. Creía en la tradición católica sobre este asunto, aunque con algunos cambios, y es lo que ya mencionábamos. En el caso de Zwinglio afirmaba que la presencia de Cristo en la Eucaristía era únicamente espiritual. Es decir, Zwinglio ya estaba casi cargado en el lado reformado que nosotros pensamos, y negaba la presencia real del cuerpo y la sangre de manera física, ¿verdad?, del Redentor. Entendía el sacramento como la alimentación espiritual de los fieles que, compartiendo la misma fe, escuchaban la palabra de Dios y recibían por este medio el Espíritu Santo. Zwinglio entendía que Jesús estaba expresando: este pan que rompemos no directamente es mi cuerpo, sino representa mi cuerpo. Entonces ya Zwinglio estaba apartándose del pensamiento luterano y totalmente del pensamiento católico de aquel tiempo. En el caso de Juan Calvino, al igual que Zwinglio, aceptaban el simbolismo de las palabras de la Eucaristía, es decir, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y rechazaba la presencia corporal de Cristo, así como la idea luterana de la ubicuidad. Defendía la presencia real de Cristo y la participación espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo por medio de la fe, y con ellos el beneficio de su muerte expiatoria y el valor de su vida inmortal. Para Calvino, la comunión unía a Cristo con el corazón del creyente y le otorgaba a éste la obra redentora de Cristo. Y esto pues tiene que ver ya con considerar las otras partes de la comunión, ¿verdad?, de la cena del Señor. ¿Qué implica realmente para nosotros recordar la muerte del Señor y recordarla hasta que Él regrese? Realmente implica nuestra salvación, implica mirar hacia la cruz, recordar que Cristo murió por nuestros pecados y que nosotros somos salvos realmente por Él. Es el recordatorio de nuestra salvación, del sacrificio de Cristo. Los católicos en aquel tiempo diferían en relación a la misa. La misa era el sacrificio de Cristo
y la Eucaristía era la comunión de los creyentes. Y había esa doble situación, y algunos creen que Lutero estaba hablando más de el sacrificio de la misa, y en el caso de Zwinglio y de Calvino estaban hablando de la Eucaristía, de la comunión, de lo que implicaba el participar juntos y de esa manera nosotros estar unidos por nuestra fe en el sacrificio de Cristo y así mismo recibir el beneficio de esta participación nuestra aplicada por Dios para nuestro bien, para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, y no tanto simplemente recordar y conmemorar la muerte de Cristo, sino el valor para ellos tenía en el concepto de la unidad, de la comunión del cuerpo de Cristo. Y en ese sentido aplican la fe. No puede ser de otra manera. La persona que no tiene fe implica que no conoce o no reconoce el valor de lo que implica el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no tiene ninguna razón de que él participe de algo que no comprende, que no entiende, que no le va ni le viene y que en un momento dado pues no le permite mantener una unidad en un cuerpo que él considera que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que representa a Cristo en este mundo, y por lo tanto pues no puede recibir la gracia conferida de parte de Dios para su vida. Entonces en esos conceptos se da una ruptura muy fuerte que va a perdurar hasta nuestro tiempo. Por eso los luteranos se quedaron en una sección del mundo, por decirlo así. Los calvinistas, que ya van a venir luego de Zwinglio y de Juan Knox, de parte de Juan Calvino, y que se van a unir luego por medio de credos y de confesiones, van a promover una fe más unida, más consistente teológicamente, y que de alguna manera va a abarcar incluso la evangelización y la influencia mundial que tuvo la Reforma Protestante y que va a continuar a lo largo de los siglos, quizás hasta hace unos 100 años o 50 años, donde se ha venido descomponiendo tremendamente la vida de la iglesia y pues ahora tenemos poco impacto mundial en razón del cristianismo como tal. Quizás lo tenemos en otros aspectos culturales y incluso la cuestión económica se le plantea, ¿verdad?, que a través de Calvino nace el capitalismo y algunas cosas más, pero pues también algunas cosas buenas, muy buenas quizás, pero que ya son más culturales que cristianas. Pero un primer punto, ¿verdad?, es lo que la Biblia expresa, lo que realmente debemos creer, lo que va a interesar, lo que va a plasmarse, ¿verdad?, para que la reforma se mantenga fuerte y unida. Este punto realmente dividió al pueblo de Dios y lo sigue todavía manteniendo así dividido, porque de ahí van a surgir otras controversias y la controversia continúa. Así que esta fue la controversia más fuerte. Firmaron 14 puntos, pero en este punto simplemente no pudieron, no llegaron a ningún acuerdo y la reforma se fue dividida, aunque siguió impactando, siguió muy fuerte, de todas maneras no se mantuvo pues en esa unidad desde aquel tiempo. Esperamos que el Señor nos ayude a seguir comprendiendo estas doctrinas y lo importante que es para nuestra vida como creyentes mantener pues una fe que provenga de la palabra de Dios y también de un pensamiento claro de lo que es la interpretación bíblica, ¿verdad?, que ha venido caminando desde el tiempo de la Reforma hasta nuestros días. Amén. Como respuesta al mensaje de la controversia sacramentaria, tenemos el himno 458, En memoria de mí.
Oremos. Amado y eterno Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar delante de tu presencia, Padre, para agradecerte, Señor, por todo lo que haces por nosotros, porque tú eres el Dios que nos provee, el Dios que nos bendice, el Dios que sana, el Dios que levanta, el Dios que nos fortalece y el Dios que nos sustenta, Señor. Te agradecemos, Padre, y no olvidamos ninguno de tus beneficios, Señor, porque tú eres el que nos colma de favores y de misericordia, Padre. Ahora tu pueblo, Señor, va a ofrendar y cada uno lo va a hacer conforme a su corazón, Señor, y que las ofrendas, Señor, que vamos a depositar, tú la veas con amor, Señor, como la viste la ofrenda de Abel, Padre. Alabado sea tu nombre y bendecido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. De esta manera concluimos el culto de Aposento Alto, para lo cual tenemos ahora la oración final a cargo del anciano de iglesia Jonás Olivé Franyuti, posteriormente la bendición apostólica y por último tenemos los avisos. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, gracias porque podemos alabarte de esta manera. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios suficiente, Señor, en todo. Y gracias, Padre, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad. Te rogamos, Señor, que tu palabra siga siendo en nuestra vida la que nos rija, la que nos dirija, la que nos corrija. Y gracias, Señor, porque recordando lo suficiente que ha sido el sacrificio de tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación, podemos confiar, Señor, y estar seguros en tus manos. Ayúdanos, Señor,
a lo que tú nos mandas, a ser justos, a ser humildes, a ser misericordiosos. Te agradecemos, Señor, este tiempo y te rogamos que tu bendición sea con nosotros, con la iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en obediencia en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestras familias ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, para darles los avisos de parte del consistorio, de parte de nuestro hermano secretario. Por parte de la Escuela de Formación Cristiana, se les invita a todos los padres de familia de los niños que están en el programa AMO, que son primarios menores, primarios mayores, para que al concluir el culto de aposento alto se queden aquí en la nave del templo, porque hay una reunión de padres de familia con los niños del programa AMO. Por otro lado, se les avisa que el sábado 26 de octubre la Sociedad Infantil Pequeños Discípulos de Jesús inicia un nuevo material. El material se llama La Armadura de Dios. Todos los sábados de 4:30 de la tarde a las 6 p.m. es el día de reunión de la Sociedad Infantil Pequeños Discípulos. También para este sábado 26 de octubre, el Ministerio de Relaciones tiene el programa de Mujeres Mentoreando Mujeres para todas las mujeres de todas las edades. El tema de este sábado 26 de octubre es mentiras que las mujeres creen acerca de la sexualidad. Entonces es el tema para todas nuestras queridas hermanas. El sábado a las 7 de la noche, sábado a las 7 de la noche en el Salón Social. Y por otro lado, se invita por parte de el Ministerio de Varones para que todos los sábados a las 6 de la mañana puedan reunirse en el Salón Social para tener momento de oración. Y cualquier informe pueden acercarse a nuestro hermano anciano de iglesia, Raimundo del Ángel. Y el último aviso que tenemos, hermanos, es que les pedimos oración. Ahí aparecen los boletines. Como se avisó hace algunos domingos, se reinició el proceso de llamamiento pastoral y estamos en la búsqueda del pastor que deba presidir los trabajos ministeriales en nuestra amada iglesia a partir del próximo periodo, que sería julio del 2025. Entonces, hemos reiniciado ese proceso. El día de hoy la comisión de búsqueda tiene también una reunión al concluir el culto, así es de que les pedimos a todos que estén orando por este proceso para que sea Dios quien nos mande el pastor
que deba trabajar con nosotros en la Iglesia Manantial de Vida. Son los avisos, hermanos. Dios les bendiga.